Bendiga hermano, hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos interesa y este es sobre las evidencias históricas de Jesús, ya que muchas personas dicen que Jesús pues no existió o que Jesús solamente era un maestro de la moral o que Jesús era un revolucionario o que Jesús era un extraterrestre. Bueno, para no llegar tan lejos tenemos que ir a visitar los historiadores clásicos de la antigua Roma y uno de ellos es Seotonio. Seotonio afirma sobre esta secta que según él era los cristianos, pues según ellos era una cierta superstición que surgió debido a la muerte de un hombre llamado Jesús y era considerado el Cristo y de ahí se llamaron los cristianos. Y no solamente no ocurrió, sino que también esto lo narra historiadores clásicos como Fabio Josefo. Josefo era un judío, obviamente no cristiano, que también tenía su ciudadanía romana y escribió sobre esta secta llamada los cristianos, pues los que seguían el camino para él, pues. Y no solamente inundó todo Israel, sino toda Roma, para el bien de la humanidad. Pero para ese entonces Josefo no era muy agradable el cristianismo, pero evidenció en sus escritos que sí, obviamente existió un hombre llamado Jesús, hermano de Jacobo, Santiago, que fue prácticamente una de las columnas de Jerusalén, pues, y lo recordamos nosotros en Hechos capítulo 15. Otro historiador romano del siglo I, pues tenemos a Plinio, que escribe al emperador con respecto a los cristianos que se estaban reuniendo en Asia Menor y describe que se reunían todos los domingos para hacer sus oraciones y adorar a ese hombre llamado Jesús. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener que citar el historiador romano Tácito, pues hace varias citas con respecto a los cristianos y bueno, y en su obra cita su obra escrita llamada los Anales. Él describe, verdad, que Nerón culpa a los cristianos del incendio y esto obviamente pues no era muy agradable escribirlo en ese entonces, pero él decidió contemplar la verdad de los hechos que se vivió en ese momento, a pesar de que estaba siendo gobernado Roma pues por un emperador prácticamente demente. El ministerio de Jesús empieza bajo el mandato del emperador Tiberio. Tenemos que tratar de hacer un breve resumen de estas esferas de poder que existían en el momento. Tiberio era el emperador era el emperador romano y obviamente era un emperador no muy agradable incluso para sus compatriotas, e incluso para el Senado. Tuvo muchos problemas en la política ya que se destacaban prácticamente eran en las áreas militares. Eh, no fue muy influyente en la política, muy desconfiado ya que se suponía que dentro de estos senadores tramaban la muerte, que obviamente no ocurrió, pero sí llegaron a matar a su hermanastro. Era obviamente inclinado al amor hacia las mujeres, pero fue obligado a casarse con una mujer que no amaba. Luego de esto, se inclinó a tener relaciones con los hombres y por último ya descrito por los historiadores romanos en el momento era un hombre muy triste, supuestamente, y empezó a abusar de los niños, es decir, se convirtió en un hombre pedófilo. Bueno, para hablar de Jesús y hablar de las evidencias de Cristo en la historia, pues tenemos que remontarnos pues del nacimiento de Jesús. Él nace bajo el reinado de Herodes el Grande, que por cierto no era muy agradable para los judíos, ya que había profanado el templo, se había congraciado con los romanos y había llegado en el poder gracias a Roma en los tiempos de Claudio, que era el emperador romano. No era judío, por cierto, pertenecía a la tribu de Edom, que no se llevaba muy bien con los judíos y bueno, y surgió bajo la complacencia y porque tenía ciertas habilidades políticas que lo llegaron a ser el, el rey de Judea, pues, y se conoce como Herodes el Grande. En cuanto a la moral, pues
Obviamente participó mucho en el paganismo, dio ciertas construcciones a Judea similares a la Roma, un antro, un anfiteatro, teatros, basílicas y, bueno, y muchas cosas más similares a las que habían al imperio romano. Y bueno, obviamente también había luchas de los gladiadores, que esto no era muy agradable para los judíos, ya que para la cultura judía la vida solamente la quitaba el Altísimo y no los hombres. En fin, bueno, también era propenso a realizar muchas fiestas, invitaba a muchas celebridades como poetas, escritores, filósofos, y bueno, y había más mujeres pues que hacían ese festival como bailarinas que los invitados pues, y podemos deducir que era un hombre obviamente corrompido a la moral, obviamente inundado bajo sus apetitos sexuales. eh, Se cuenta pues que hacían orgías en esas reuniones, y bueno, y que se debe esperar de un rey que realmente no agradaba a Dios, sino que obedecía a las órdenes de Roma. Bueno, en fin, en ese momento histórico pues nace Jesús, y bueno, recordamos a Herodes el Grande porque fue el que ordenó la matanza de los niños para matar al Cristo de la gloria, que obviamente escrito en los evangelios no ocurrió. También tenemos que añadir que Herodes el Grande, dispuesto a mantener el trono, era capaz de asesinar a sus hijos. Y bueno, y conocemos la historia que así lo hizo con la segunda esposa, ya que tenía varias esposas. Bueno, tras la muerte de este asesino, de este corrupto, de este moralmente equivocado, de este transgresor de la ley, toman el mando sus hijos y se divide el reino en tetrarcas, es decir, de 4 a 4 personas, pues, ya que Roma consideraba no solo dejarle el reino a uno de sus hijos, porque los hijos no eran como su padre, cruel, astutamente hablando políticamente, sino eran hijos tontos y sanguinarios. Y por esta razón, Roma consideró que lo mejor para el bien del imperio romano era dividir el reino, y lo tomaron en tetrarca a cada uno de sus hijos. En el escenario del ministerio de Jesús, mandaba en Judea, que es prácticamente donde se desarrolla el ministerio del Señor, Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca gobernaba prácticamente Galilea y Judea, y sus hermanos gobernaban otras regiones de Israel. Luego de esto tenemos a Poncio Pilato. Poncio Pilato obviamente era un romano, pertenecía a una de las clases altas de la sociedad romana, era el cargo de procónsul de Judea, y además de esto era un hombre sanguinario, un hombre dispuesto a conseguir todo con tal de mantener el orden en Judea. Y esto lo recordamos cuando dice que Jesús en el Evangelio de Lucas que eh, mandó asesinar a muchos de los judíos en una revuelta, pues se habían infiltrado soldados romanos, hicieron cierto escándalo para mantener el orden, pues, y así evitar ciertas rebeliones por parte del pueblo judío. Por otro lado, otro poco menos importante que estuvieron presentes en el ministerio de Jesús eran los sumos sacerdotes Anas y Caifás. Y aquí no se equivocaba Lucas en considerar que habían 2 sumos sacerdotes, que generalmente era uno. Y esto tendrá su breve explicación en el momento. Así que ya considerando prácticamente las esferas de poder del momento, donde inicia el ministerio del Señor, nos encontramos en un Israel sumergido en la oscuridad, sumergido bajo la inmoralidad sexual, bajo la corrupción y bajo la violencia y bajo el yugo romano. Si por casualidad te has topado con este video, déjame decirte que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios y que solamente puedes recibir salvación a través de Él. Como dijo Él, nadie va al Padre sino por mí. Que Dios te bendiga.